minutos y vamos a conversar con el doctor Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski. El Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión contra PPK por lavado de activos. ¿Qué es lo que ha dicho? El fiscal José Domingo Pérez ha presentado una acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos, por presuntamente, según la información que se tiene, pertenecer a una organización criminal que habría lavado más de 12 millones de dólares de Odebrecht. Doctor Midolo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Joana. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que está diciendo la Fiscalía, a manera de resumen, es usted, señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente, habría tomado la plata, el dinero de Odebrecht y a través de sus empresas lo ha invertido, las ha puesto en temas inmobiliarios, en temas financieros, y esto sería un acto de lavado de activos. ¿Cuál va a ser ahora la línea de defensa del expresidente? Mira, Joana, habría que tener en claro en primer lugar que esa acusación aún no ha sido notificada formalmente a la defensa. Nosotros no conocemos los alcances de esa acusación. Lo que nos han notificado el día de hoy a las 8 de la mañana es una disposición de la Fiscalía que resuelve concluir la investigación preparatoria. Si bien es cierto, se ha filtrado esta información por medios de comunicación de que habría un pedido de 35 años de cárcel, no conocemos a detalle cuáles serían esos alcances. Sin embargo, el mes pasado fuimos notificados con una disposición, la 195, denominada de ampliación de la investigación, que básicamente contendría lo que va a significar en estos días el contenido de la acusación. Básicamente lo que el Ministerio Público ha hecho es dividir el caso en 7 hechos. Esto con una clara intención de poder luego sumar las penas y pedir lo que aparentemente ha hecho, que son 35 años de cárcel. Estos 12 millones de dólares, un poco más, que señala se habría lavado, te lo puedo decir con total contundencia, son totalmente inexactos. El señor Pedro Pablo Kuczynski no ha cometido ningún lavado activo, ninguna de sus empresas, ni menos aún las otras personas que vienen siendo acusados conjuntamente con él. Lo que la Fiscalía ha hecho es hacer un resumen histórico de cuáles han sido las operaciones comerciales producto del trabajo profesional que desarrollaba el señor Pedro Pablo Kuczynski en un periodo de tiempo bastante Doctor Midolo. amplio. Sí, pero usted dice, no han sido notificados aún. Esta información se ha filtrado y a raíz de los medios de comunicación nosotros tomamos cuenta de lo que viene diciéndose o de lo que va a suceder. Pero en esa línea y tomando ese contexto, ¿cuál va a ser el ámbito de defensa? Y si en todo caso ya ha podido conversar con Pedro Pablo Kuczynski. Sí, el señor Pedro Pablo Kuczynski está enterado de la desinformación, por supuesto, él está al tanto y está bastante tranquilo y confía en que vamos a poder demostrar al final de todo esto su total inocencia. Mire, la línea de defensa es la misma que hemos planteado desde un inicio. Para que pueda demostrarse que una persona ha cometido delito de lavado de activos, hay un requisito ineludible y fundamental, que implica la procedencia ilícita de los fondos. Si usted revisa toda la construcción fáctica del Ministerio Público, va en relación a un supuesto tráfico de influencias. Lo que en todo momento señala es que el señor Pedro Pablo Kuczynski habría participado en algunos periodos de tiempo trabajando en el Estado como ministro de Economía y luego como premier en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y que luego retornaba, cuando no estaba cumpliendo labores allí, a la actividad privada, y que eso habría producido que en algún momento se hayan presentado unos intereses cruzados entre la actividad pública. Es decir, la Fiscalía no tiene pruebas de cargo contra PPK. No tiene ninguna prueba que determine un lavado activo. Se han hecho una serie de pericias a lo largo de toda esta investigación, hasta 4 pericias, las cuales se han ido ampliando en el tiempo, y ninguna de estas pericias ha concluido lo que le estoy mencionando, que los fondos con los cuales se pagó los servicios de asesoría financiera de la empresa Westfield Capital del señor Pedro Pablo Kuczynski tenían procedencia ilícita. Doctor Midolo. Sí.
¿Y qué tipo de alcances podría tener este pedido del Ministerio Público? Y recuerdo claramente que hace 3 meses Pedro Pablo Kuczynski, justamente aquí en RPP, ponía como un ejemplo, ¿no? El hecho de que se le haya acusado de acto de lavado de activos le había quitado a él la posibilidad, por ejemplo, de tener en Estados Unidos su pensión, de poder tener una cuenta bancaria y situaciones que lo llevaban a ser prácticamente un ciudadano que vivía del día a día. Así lo dijo. Sí, correcto. Lamentablemente la situación en la que se mantiene el expresidente Kuczynski es la misma, producto de estas acusaciones. Su reputación y su prestigio profesional, no solamente aquí, sino también en el extranjero, se ha visto totalmente menguada. La Fiscalía básicamente lo que ha hecho es una campaña de destrucción de la imagen del señor Pedro Pablo Kuczynski, y esto ha tenido consecuencias como la que usted menciona. En Estados Unidos el señor efectivamente no puede abrir ninguna cuenta bancaria, ha perdido el seguro que tenía y, en fin, una serie de situaciones. Ahora, pero ¿tendría, doctor Midolo, esto algo que ver, algún tipo de vínculo o línea con las declaraciones que ha empezado a dar el expresidente Alejandro Toledo? Y se lo pregunto porque cuando conversábamos, por ejemplo, con David Weissman, que ha sido también vicepresidente, parte del gobierno de Alejandro Toledo, que ha compartido también actividades en gabinete con Pedro Pablo Kuczynski, lo que decía es: quien debe preocuparse, o una de las personas que debería preocuparse cuando llegue Alejandro Toledo a Perú, sería PPK. Lo dijo, fue bastante claro. Sí, correcto. En absoluto, no tiene ningún tipo de vinculación. El señor Alejandro Toledo ha participado en el día lunes y el día martes en declaraciones testimoniales en el penal de Barbadillo. Nosotros hemos estado presentes, así como las otras defensas y también el representante de la Procuraduría. Yo no puedo revelar, como usted comprenderá, los alcances exactos, pero sí le puedo decir con total categoría que el señor expresidente Alejandro Toledo no ha vinculado al señor Pedro Pablo Kuczynski de alguna manera, y tampoco tendría injerencia con este caso, Joana, porque este es un caso de lavado de activos. Esto no es un caso de corrupción. Las carpetas fiscales por los casos Cierza Sur, tramos 2 y 3, Trasvase Olmos, se ven en otros despachos, en otras fiscalías, y tienen, por supuesto, otra línea de defensa. Este caso puntual, por el cual el primer despacho del equipo especial que dirige el fiscal Domingo Pérez habría formulado una acusación, es única y exclusivamente por lavado de activos. Y en esta acusación, ¿a quiénes más se está incluyendo? Mire, está considerado también el ex socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Gerardo Sepúlveda, que es un ciudadano extranjero. Está comprendido también su ex secretaria, la señora Gloria Kisik, el ex conductor del señor Kuczynski, que es el señor José Luis Bernaola Ñuflo, y una persona que se ha incorporado recientemente, el mes pasado, que es una señora Bárbara Hernández, que es una ciudadana americana que realizaba trabajos en la empresa de Pedro Pablo Kuczynski en Miami. ¿Y el expresidente Alejandro Toledo tendría o podría tener algún tipo de información que vincule al expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Mire, yo no puedo controlar evidentemente lo que el señor Toledo pueda decir. Lo que yo sí le puedo transmitir a usted es lo que he conversado con mi cliente, y el señor Kuczynski está totalmente tranquilo y él confía en que esta situación se va a resolver y que ni el señor Alejandro Toledo ni ninguna otra persona va a poder sindicarlo en algún momento de algún acto de corrupción. Esto no se ha producido en 6 años de investigación, y dudo mucho que pueda aparecer algo nuevo ahora, ¿no? Usted nos ha dicho, por ejemplo, que no hay pruebas de cargo contra PPK, pero también tenemos entendido que esta es la acusación número 15 que hace el equipo especial Lavajato. ¿Cuáles han sido las anteriores? ¿Todas han girado en lo mismo? Mire, respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski, esta es la primera acusación. Yo tengo información por medios de comunicación, y es además información pública, que hay casos mediáticos, como el caso de la señora Keiko Fujimori, o el caso del señor Humala, en el que el señor Pérez, del primer despacho del equipo especial, tiene vinculación. Entiendo yo que esos casos están en una etapa de control. Además, se ha podido evidenciar una serie de falencias en esa investigación, lo cual nos permite a nosotros prever que en este caso se va a producir algo similar. Ha habido una precipitación, Joana, en la acusación que habría sido emitida por el primer despacho. Habían aún pendientes muchas diligencias. No entendemos por qué de un momento a otro se ha cerrado la investigación, incluso se nos ha recortado
violado nuestros derechos de poder presentar observaciones a la última pericia que nos han sido notificadas el día de ayer. Y bueno, estas son una serie de situaciones que van a tener que ser evidenciadas ante el juez de la investigación preparatoria, y lo que va a tener que suceder es que le van a devolver la acusación. Y mientras esperan, doctor Midolo, esta notificación formal, ¿cuál es la condición también anímica del expresidente PPK? Es decir, usted ha dicho tranquilidad ya, pero ¿esto se resuelve de igual manera, por ejemplo, en su condición de salud? Mire, el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene una serie de afecciones a su salud propias, además de su edad. Recordemos que él está próximo a cumplir 85 años. Felizmente cuenta con una atención médica permanente en su casa. Él tiene una enfermera que lo vigila permanentemente. Él toma, bueno, una serie de medicamentos, una serie de pastillas a lo largo del día, y está siempre bien controlado. Esta situación evidentemente le causa el malestar, sobre todo anímico, ¿no? Él se siente muy decepcionado. ¿Pero es en base digamos, a sus enfermedades propias de su edad, o es en base, digamos, a este proceso, este tipo de informaciones que se dan a conocer? Mira, el tema anímico evidentemente tiene relación con este tipo de información, ¿no? Él está pues, bastante triste, ¿no? Bastante decepcionado por eso, y eso evidentemente se refleja en su bienestar de salud, ¿no? Definitivamente tiene relación. Doctor Julio Midolo, muchas gracias, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, ha estado con nosotros en la rotativa del aire. Son las 12 del mediodía con 47 minutos, momento de hacer una nueva pausa, momento de los anunciantes.